Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha ahí? Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, bien. ¿Me escuchan? Sí. Bien. ¿Ven el pizarrón? ¿Lo ven bien todos? ¿Y? Bien, me conseguí un pizarrón, me compré un pizarrón. A ver si, porque tratemos de hacerlo más presencial la clase. A mí me cuesta mucho dar clases por Zoom. Y a ustedes me parece que les cuesta también entender las clases por Zoom. Bien, entonces, vamos a empezar más que nada a señalar aquellos temas que son importantes y que hemos visto que tienen dificultades en el tema de la comprensión. Vamos a empezar por la unidad número 1 y vamos a ir haciendo un esquema de temas, los vamos a ir explicando con el pizarrón. Creo que les va a ser más útil, de última escribo y se los acerco para que lo vean bien, y vamos a ver si podemos hacer muy esquemático lo del lenguaje, hacer esquemático, si podemos, el concepto de derecho, y si llegamos a ver algo de norma y de conceptos jurídicos básicos, que es una estupidez, pero si yo tengo para poder explicarles con el pizarrón, me es más claro. Bueno, ¿por qué es importante el tema del lenguaje, chicos? Porque todo lo que vemos en el lenguaje lo traspolamos al análisis del sistema jurídico. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico está expresado, está formulado en lenguaje, ya sea verbal o ya sea oral, pero está siempre formulado en lenguaje. Esto está relacionado obviamente con lo que es la concepción de la teoría del derecho, que se basa sobre el derecho positivo. La teoría del derecho comienza a desarrollarse como una ciencia a partir que el derecho es codificado, a partir del que el derecho es formulado. Entonces, obviamente, el tema de manejar bien el lenguaje y manejar bien los conceptos del lenguaje es imprescindible porque lo vamos a aplicar a todo lo que es el análisis específicamente en esta materia que es teoría del derecho. Por eso hinchamos tanto los cocos con el tema del derecho. Bien, obviamente el lenguaje es un conjunto de decisiones para la comunicación, pero lo que hemos visto es que ustedes tienen dificultades en apreciar la distinción entre signo y símbolo. Vamos a tratar de hacerlo más gráficamente.
Bien, para que entendamos. ¿Qué es un signo? El signo es un fenómeno que nos relaciona en nuestra mente otro fenómeno a través del significado. Por ejemplo, un signo es la fiebre, que nos relaciona a nosotros en nuestra mente que hay una enfermedad. ¿Lo ven? Bien. ¿Cómo es la relación entre el fenómeno que es el signo con el fenómeno que nos representa el signo? En el signo la relación es natural. Es decir, de causa a efecto. Esto quiere decir que nosotros, el ser humano, no puede alterar esta relación. Simplemente tiene que reconocer cuál es el significado de ese signo. Por ejemplo, si se caen las hojas en otoño, nosotros tenemos que reconocer que es porque estamos en otoño. Si vemos humo, eso significa en nuestra mente que hay fuego. Y la relación es natural. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa en el símbolo? También es lo mismo. Es una relación entre fenómenos. Bien, ¿lo ven? Símbolo. Relación también entre fenómenos. En este caso, el símbolo puede ser la palabra gato. ¿Qué nos representa en nuestra mente? Miren qué bien que dibujé el gatito. A través de la significación. Bien, ok. ¿Cómo es la relación? Que yo lo llame al gato gato es convencional, es arbitrario. Lo pone el nombre. Porque yo de repente, en otro idioma, el gato, yo le pongo otro símbolo, cat. Bien, ok. Acá yo les quiero aclarar algo, porque a veces ustedes se confunden. Me hablan, por ejemplo, que confunden, por ejemplo, el semáforo con un signo. Semáforo no es un signo, es un símbolo. ¿Por qué? Porque el semáforo lo construye el hombre y el hombre le da el significado a ese símbolo que es el semáforo. El hombre es el que determina que cuando se pone en rojo hay que parar. Y el hombre es el que determina que cuando está en amarillo es precaución. Y el hombre es el que determina que cuando está en verde se avanza. Pero puede ponerle otros colores o hacerlo distinto. El semáforo es un símbolo. Bien. La relación, ya les dije, es arbitraria, es convencional. Ahora ustedes dirán, ¿por qué joroban tanto con este tema? ¿Por qué jorobamos tanto con este tema?
¿Por qué jorobamos tanto? Porque el signo, o sea, la explicación del signo, se relaciona con la tesis de realismo verbal. Y se relaciona con la concepción de interpretación cognitivista. ¿Qué dice la tesis de realismo verbal? Que el hombre debe descubrir cuál es el verdadero y único significado de las cosas, captando la esencia de las mismas. Esto quiere decir que el lenguaje es la realidad la que se lo impone al hombre. Y la concepción cognitivista que vemos en interpretación afirma que cuando el operador interpreta, lo que debe hacer es descubrir cuál es el verdadero y único significado de la norma y de cada cosa. Fíjense que esa es la posición de Wood, que dice que en todo caso hay una única respuesta correcta. Y que el juez Hércules tiene que ser lo suficientemente preparado y capaz como para encontrar entre las reglas y los principios esa única respuesta correcta. En cambio, el símbolo se relaciona con el nominalismo o convencionalismo, que explica la relación entre el lenguaje y realidad como si fuera un símbolo. Esto quiere decir que es el hombre que le impone el nombre a las cosas, es el hombre que crea el lenguaje, es el hombre el que clasifica, es el hombre que crea los términos. Y obviamente está relacionado con la concepción decisionista en cuanto a la interpretación, que dice que es el intérprete el que decide el significado de las normas. ¿Entienden esto, chicos? Bien, ahora, me voy a decir que resulta muchísimo más, digamos, claro o más ajustado a la realidad la posición nominalista y el decisionismo. Pero, si bien esto es así, aunque ustedes no lo crean, pero ya lo van a ir viendo a medida que van avanzando en las materias, van a observar que esta posición de realismo verbal y esencialista predomina sobre todo en aquellos autores que se ocupan del análisis de las materias de fondo. Fíjense ustedes que o sea, el tema de las naturalezas jurídicas está relacionado y basado en el realismo verbal. Y la posición interpretativa de Dworkin está basado en la concepción cognitiva, el cognitivismo. Entonces, si bien obviamente es muchísimo más ajustado a la realidad la otra posición, en la doctrina hay ustedes que adoptan estas posiciones, o sea, tratar, diríamos, a las normas y tratar a lo que es el lenguaje como si, considerando que el hombre es el que tiene que descubrir cuál es la esencia, cuál es la esencia de las instituciones jurídicas, o sea, digamos, que sea, digamos, la realidad la que le imponga el verdadero significado. ¿Esto les queda claro? ¿Les queda clara la distinción entre signo y símbolo? ¿Les queda claro cómo se aplica? ¿Y les queda claro que les vamos a preguntar seguro esto o el realismo verbal o el convencionalismo? Y en concepciones de la interpretación vamos a preguntar estas dos y le vamos a preguntar con qué se relacionan. ¿Les queda claro? Sí. Bien. Bien. Recuerden lo que es la lingüística. La lingüística es el estudio de los lenguajes naturales. Y la lingüística forma parte de una ciencia más general que es la semiótica, que es la teoría de la comunicación, teoría de los signos. En donde, como parte de esa teoría general, se encuentra la lingüística.
recuerden que hay algunas distinciones que nosotros podemos aplicar al mundo del derecho. O sea, hacemos una distinción entre lengua y habla. Lengua es un determinado lenguaje, un lenguaje natural, por ejemplo, y el habla es la ejecución por parte del hablante de ese determinado lenguaje. Recuerden el ejemplo que trae Guibur, que dice que la lengua sería una partitura musical y el habla sería la ejecución de esa partitura musical por parte del músico, por parte del intérprete. También se hace una distinción entre un análisis diacrónico y un análisis sincrónico. Obviamente, la distinción entre lengua y habla nosotros la podemos aplicar al derecho cuando decimos que la lengua sería el conjunto de normas y el habla sería la aplicación de esas normas por el intérprete, o sea, por el juez, por el operador. También hay un análisis estático y dinámico, es decir, diacrónico, dinámico, sincrónico, estático, de lo que es el lenguaje, y también hay un análisis diacrónico y sincrónico de lo que es el derecho, lo que es un sistema jurídico. El análisis estático está determinado por el conjunto de normas vigentes en un momento determinado y en un lugar determinado. El análisis estático y el análisis dinámico es cómo va evolucionando el sistema jurídico, cómo las instituciones van cambiando. También dentro de lo que es el tema de, de la lingüística y de la semiótica, recuerden el tema de los niveles del lenguaje. Nosotros necesitamos utilizar niveles de lenguaje cuando el objeto de descripción es lenguaje o está expresado, formulado en lenguaje. Es decir que para realizar un análisis de una determinada lengua, obviamente tenemos que hacer ese análisis en un nivel de lenguaje superior a la lengua que es objeto de análisis. Y si tenemos que realizar un análisis del sistema jurídico, lo tenemos que hacer también en un nivel de lenguaje superior. ¿Por qué? Porque las normas están formuladas en lenguaje. Esto es para no confundir el objeto de estudio de lo que se dice del objeto de estudio. ¿Está claro? Recuerden la paradoja del mentiroso. Si yo tengo una frase inserta en un libro que dice todo lo que dice este libro es mentira y esa frase está en el mismo nivel del contenido del libro, por estar en el mismo nivel, y si es cierta esa frase, obviamente no solamente va a ser falso el contenido del libro, sino que también va a ser falsa la frase que dice que el contenido del libro es falso. Y si es falsa esa frase, por ende, el contenido del libro se va a convertir en verdadero. Pero si la frase está en el mismo nivel y esa frase es verdadera, se va a volver a convertir en falsa. Entonces, la única manera de evitar eso es colocarlos en nivel distinto. Una cosa es el contenido del libro y otra cosa es lo que yo digo del contenido del libro. ¿Está claro? Bien. Y ahora vamos a ver las partes de la semiótica que también son partes de la lingüística. Que hemos tenido algunos problemitas y vamos a ver por qué es importante saber. Profesora, le hago una pregunta. Cuando usted habló de los niveles del Sí, lenguaje, cómo no. Cuando habla de los niveles del lenguaje, Sí. Y es en específico del derecho, el lenguaje científico, ¿ahí habla del metalenguaje prescriptivo? ¿O estoy Bien, nosotros tenemos dentro de los niveles de lenguaje, dentro del ámbito del derecho, dos tipos de metalenguajes. El metalenguaje descriptivo, que es aquel que nosotros encontramos en las proposiciones normativas, que describen qué normas pertenecen a un determinado sistema jurídico, cuál es el contenido de esas normas. Pero también hay un metalenguaje prescriptivo,
que es cuando tenemos una norma que se refiere a otra norma. Por ejemplo, el ejemplo tal vez más clásico es el de los carteles en la ruta que dicen que hay que obedecer las señales de tránsito. Obviamente, esa norma se encuentra en un nivel superior a las señales de tránsito, porque ordena obedecer, porque se refiere a esas normas y ordena su obediencia. Bien. Bueno, vayamos a los niveles, a las partes de la lingüística que también son partes de la semántica. Bien. Bien. No sé si lo ven. No, no se ve. Las Está partes muy de la semiótica lejos. son 3. ¿Ahí un poquito mejor? Sí, ahí mejor. Bien. Bien. Sintaxis, semántica, pragmática. Bien. Como ustedes pueden observar, en la sintaxis analizamos la relación de los símbolos entre sí. En la semántica lo que analizamos es la relación de la realidad. En pragmática, la relación entre los símbolos con los usuarios. Bien. ¿Queda claro esto? Bien. La sintaxis podemos decir en forma tal vez sintética, si bien es más amplio lo que analiza, pero en realidad sería la gramática de los lenguajes naturales. Analizamos los signos, los símbolos primitivos que integran un determinado sistema. Analizamos las reglas de formación y las reglas de derivación. En la semántica lo que analizamos es el significado. Y en la práctica los usos y funciones del lenguaje. Y ahora vamos a ver con qué se relaciona todo esto. La sintaxis. En la teoría del derecho se relaciona norma, conceptos, sistema. Cuando nosotros vemos el concepto de norma jurídica, los conceptos jurídicos básicos, analizamos el sistema, lo que estamos analizando es la sintaxis. Pues estamos analizando los conceptos, los símbolos primitivos, en la norma, diríamos, las reglas de formación, y en el sistema, las reglas de derivación, cómo funciona. ¿Entienden? Esa es la sintaxis del derecho.
que es lo que vemos en esta materia. Pero también se relaciona, ¿saben con qué? Con el enunciado normativo. Y con la concepción sintáctica de la norma. Vieron que en Rodríguez él habla sobre la distinción entre enunciado normativo, norma y preposición normativa. ¿Recuerdan? Y que también habla sobre concepción sintáctica, semántica, semántica y pragmática de la norma. Bueno, es todo esto lo que vamos viendo. Pero más que nada para que ustedes se vayan ubicando. Después, bueno, pero el tema es que vayan viendo cómo se relaciona todo con todo. ¿Sí? Bien. Profesora, Recuerden que el enunciado normativo, sí. ¿Sí? Una consulta, digo, como para ir, por ahí si se lo digo, lo puedo entender mejor. El tema de la sintaxis Sí, sería claro que cómo sí. están redactadas las premisas en la norma. Es el ¿Cómo enunciado está redactada normativo. la norma? Es ¿No? la frase, la norma, escrita. La norma, escrita, claro. ¿Cómo? Claro, es la norma escrita, la sintaxis. Claro, Y es la después oración. claro, y después se analiza Exactamente, la la sintaxis. premisa, claro. Bien. Bien, entonces, el enunciado normativo está relacionado con la sintaxis. Pero además hay una concepción sintáctica de la norma, que son aquellos que dicen que en realidad la norma es el enunciado normativo, es la norma que nos aparece escrita en cualquier ley, en cualquier código. Eso, bien. Ahora bien, ¿con qué se relaciona la semántica? La semántica es la que relaciona los signos con los objetos que se nombran. Sí, con la realidad. Sí, con la realidad. Entonces, se relaciona con bien, la semántica es lo que ustedes van a ver en las materias de fondo, ese contenido de las normas, ese contenido del derecho penal, ese contenido del derecho civil. Acá nosotros más que nada lo que analizamos es la estructura en esta materia. La definición de derecho, eso es lo que analizamos. Pero el contenido concreto de cada una de del sistema jurídico se ve en la semántica. Y también está relacionado con, ¿vieron cuando hacemos la distinción enunciado normativo, norma y formulación normativa? Está relacionado obviamente con lo que sería la norma, que sería el contenido de un enunciado normativo. Y para aquellos que tienen una concepción semántica de la norma, consideran que la norma es el contenido de un enunciado normativo. Y fíjense en ustedes que un enunciado normativo puede tener más o dos enunciados normativos formulados verbalmente distintos, pueden contener una misma norma, porque su significado es el mismo. ¿Entienden lo que les digo? Si yo digo que la norma es el enunciado normativo, yo tengo una norma, tengo un enunciado normativo, tengo una norma. En cambio, si yo digo que la norma es el contenido
de un enunciado normativo, entonces, en un enunciado yo puedo tener una o más normas. Y en dos enunciados distintos, o sea, formulados de manera distinta, el significado puede ser el mismo. Por ejemplo, son dos enunciados normativos distintos, es decir, está prohibido fumar. Por ejemplo, y está prohibido fumar, y también es un enunciado normativo, fumar está prohibido. Si nosotros vemos sintácticamente, el enunciado normativo es distinto, pero dicen lo mismo, el contenido es el mismo, el significado es el mismo. Por eso también hay una concepción sintáctico-semántica que relaciona el enunciado normativo con el significado de ese enunciado normativo. Bien. También en la semántica nosotros analizamos las clasificaciones, denotación, designación, definiciones, y todo esto está relacionado obviamente con el sistema jurídico, porque cuando uno de repente va elaborando, va formulando las normas, generalmente lo que se hace son hacer clasificaciones, generalmente las normas son generales y para eso primero hay que determinar las clases, o sea, determinar, bueno, los nombres propios por un lado y las palabras de clase por el otro, todo lo que es denotación y designación, todo eso lo vamos volcando cuando tenemos que formular una norma. Definiciones, cómo se define, y lo que sucede generalmente, fíjense en la relación entre lo que es el lenguaje y la norma y el derecho, que ahí vienen los problemas que vieron que Rodríguez explica sobre que a veces el legislador tiene un fin, un objetivo cuando formula una norma. Pero resulta que en el momento en que la formula, esa formulación o no es precisa, o no se emplean los términos tal vez que digamos que sean una representación cabal de lo que se pretende conseguir con la norma, y entonces sucede que entre el lenguaje con el cual se formuló la norma y el objetivo que uno perseguía, hay una situación de o sobreinclusión o de subinclusión. O sea que por la redacción abarcamos más supuestos de lo que pretendíamos o abarcamos menos supuestos de lo que pretendíamos. Fíjense, por eso es importante el tema del lenguaje y la norma, el tema de cómo se redacta, cómo se define, cómo se clasifica. Y el ejemplo muy claro es el tema del perro y el restaurante, que se prohíbe la entrada de perros a un restaurante por tema de, en realidad, que molestan, que son peligrosos, y el problema que se plantea es que va un señor no vidente con un perro lazarillo, entonces no lo dejarían entrar porque está prohibida la entrada de perros. Pero en realidad el objetivo que se perseguía eran los perros peligrosos o los perros molestos, pero no un perro lazarillo que en realidad lo que hace es acompañar a una persona no vidente y suplantar diríamos, las capacidades de las que carece. Y entonces, en ese caso, sería la norma, la redacción que se hizo ha sido sobreincluyente. Pero el problema se plantea que al revés también. ¿Por qué? Porque en ese caso puede suceder que al otro día va un señor con un lobo. Y el lobo no está prohibido en la norma, en la redacción de la norma. Pero en el objetivo, obviamente, estaba más prohibido un lobo que estar con un perro. ¿O no? Entonces, la formulación, el lenguaje, ha quedado subincluyente respecto del objetivo que se perseguía. El problema que se plantea acá es que cuando el intérprete tiene que aplicar la norma a un determinado caso, generalmente hay dos posiciones. El que se atrinchera en la formulación estricta o interpretación literal de la norma, entonces reduce la aplicación o la amplía,
respecto del objetivo subyacente, o aquel intérprete que en realidad es conversacional y lo que intenta es, en realidad, adecuar la norma al objetivo que en realidad perseguía. Pero además, el tema de la semántica también lo vemos. ¿En qué? En los defectos de los lenguajes naturales. Los defectos. El problema es que las normas están formuladas en lenguajes naturales y los lenguajes naturales tienen problemas de ambigüedad, o sea, polisemia, varios significados, problemas de vaguedad, que es falta de precisión, o sea, tenemos casos en los cuales claramente se aplica y casos en los cuales tenemos dudas sobre si se aplica. Y textura abierta, que es la vaguedad potencial del lenguaje. Esto, la ambigüedad, la vaguedad y la textura abierta, lo vemos en el concepto del derecho. El concepto del derecho. Que el concepto de derecho es ambiguo, es vago y adolece de textura abierta, entre otras cosas. Pero además también lo vemos en interpretación. Porque los problemas de interpretación con los cuales nos encontramos son, por un lado, defectos lógicos, o sea, el tema de las lagunas, y por otro lado, problemas en la formulación de la norma respecto a la utilización de términos ambiguos, vagos o con textura abierta. Entonces, es importante porque esto lo vemos nuevamente cuando decimos qué problemas tenemos para definir el derecho y cuando decimos qué problemas de interpretación tenemos. También el tema de la ambigüedad y de textura abierta está relacionado, ¿recuerdan las lagunas? Lagunas normativas, lagunas de reconocimiento y lagunas de conocimiento. Bueno, las lagunas de reconocimiento son estos problemas. Ambigüedad, vaguedad y textura abierta. Bien. Y después vamos a pasar a la pragmática. ¿Entienden mejor así con el pizarrón? Sí, profe. A mí me resulta más claro tal vez poder graficarlo también. Sí, Él profe, utilizaba sí, es mucho como el más gráfico. pizarrón en las clases presenciales. Bien. Pragmática. Acá lo que vemos son los usos y funciones del lenguaje. Hay diferentes clasificaciones, pero en general esta es la más clásica. Yo puedo utilizar el lenguaje en la relación con los usuarios de diferentes formas. Para describir a la realidad, que es el lenguaje que utilizan generalmente los científicos.
este uso del lenguaje susceptible de verdad o falsedad, utilizar el lenguaje de manera directiva. Aquí yo lo que intento es influir en la conducta de otra persona y puedo influir con diferentes intensidades. ¿Recuerdan? Una súplica, un ruego, es un uso directivo. Y tal vez el uso más intenso del uso directivo son las prescripciones, son los mandatos, son las órdenes. El uso expresivo, yo lo que hago es expresar sentimientos, que lo puedo hacer de manera totalmente solitaria porque me agarré el dedo con la puerta y digo un montón de cosas, o porque cuando estoy dando una clase de Zoom en un curso de formación de mediación, la gatita salta desde el modular hacia la mesa y me tira el vaso y me derrama el agua arriba de la computadora. No saben la cantidad de cosas que interrumpí la clase. Bueno, es un uso expresivo. Sí. Después se me subió arriba porque me tuve que mudar, y se me subió arriba del sillón, entonces yo parecía la bruja que daba clase con la gata acá arriba. Bueno, en fin, es un uso expresivo, uno expresa un sentimiento. Pero también uno puede expresar un sentimiento para provocar en otro algún tipo de emoción, algún tipo de conducta, uno cuando se declara el amor a alguien, cuando simplemente por una utilización de tipo poético, de tipo narrativo. Y el uso operativo es aquel que, con la simple utilización del lenguaje, se opera un cambio en la realidad. Por ejemplo, el jefe de registro civil que dice: los declaro unidos en matrimonio. ¿Esto por qué es importante para nosotros? Porque el uso informativo y el uso directivo son los usos que se utilizan dentro del ámbito del sistema del derecho. Hay una concepción pragmática de las normas que dicen que en realidad lo que distingue a la norma de otros enunciados es su uso directivo. Porque si nosotros observamos una proposición normativa y una norma, de repente están enunciadas, están formuladas de la misma manera. Pero lo que hace que uno sea una norma y que el otro sea una descripción de una norma, que sería una proposición normativa, hace que se convierta en una norma porque en realidad ese enunciado se está utilizando de manera directiva, como una orden. Y obviamente todo lo que es el uso informativo, descriptivo, es el que utilizan todos los estudiosos del derecho para describir al sistema jurídico, su contenido y su funcionamiento. Entonces, esto también está relacionado, obviamente, con las proposiciones normativas que son las que describen normas, y con la concepción pragmática de la norma, que es la que les acabo de explicar. Y es sobre la que trabaja, y es muy claro Jorge Rodríguez, cuando explica esto, diciendo que en realidad nosotros, después de ver todo el tema del lenguaje y la relación del lenguaje con el sistema jurídico y con las normas, vamos a trabajar y vamos a analizar en adelante todo, teniendo en cuenta principalmente dos usos, que son el uso descriptivo y el uso directivo de las normas. Con esto terminamos con lenguaje. ¿Les queda claro por qué es importante tener estos conceptos claros? Bien. Profe, Sí. ¿qué tal? Buenas noches. Disculpe el ruido exterior. En un momento Buenas también, en el texto de IBUR, en los niveles Juan de Cruz, no te lenguaje, veo, ¿qué pasó?
Estoy en la casa Hola, de mi Juan Cruz, hermana. no te veo. Estábamos comiendo, por eso, mientras que miraba la Acá clase. estás, ahí está Juan Cruz. Ahí me Hola, gusta Gertrudis. más. Primero que nada, gracias. ¿Cómo te va? Gracias por todo esto. Todo bien. A mí me había quedado colgado el uso prescriptivo a la hora de, se ve mucho en Kelsen y demás, el uso prescriptivo del lenguaje, que es mucho que se ve en el nivel del lenguaje en la metaética prescriptiva. Y quería saber en dónde encuadraría en los usos de la semiótica, en las disciplinas de la semiótica. Porque no lo vi eso, por ahí no está. ¿Dónde encuadra el uso prescriptivo? El uso prescriptivo es el uso más intenso del uso directivo. Ajá, ahí va. ¿Están los Ahí va. niveles del Cuando yo lenguaje? recién la expliqué, tal vez no se te pasó. O sea, yo les expliqué lo siguiente. El uso directivo no es susceptible de verdad o falsedad, porque en realidad, diríamos, el objetivo que tiene el uso directivo es en influir en la conducta de otra persona. O sea, que otra persona haga algo. Hasta, inclusive algunos como Nino distinguen entre el uso directivo y el uso interrogativo, pero en realidad otros autores lo engloban, el uso interrogativo en el directivo. Cuando yo te hago una pregunta, lo que pretendo es que me contestes. O sea, estoy intentando influir en tu conducta. En el examen yo te pregunto y quiero que me contesten. ¿Entendés? Entonces, pretendo algo, pretendo que hagan algo. Entonces, yo puedo influir en la conducta de otro con diferentes intensidades. Yo, por ejemplo, a la noche, yo soy bastante molesta. Soy una persona definitivamente molesta. Y generalmente a la noche empiezo, bueno, mi amor, mirá, vos que me querés tanto, que siempre decís, ¿no me podrías traer un vasito de agua? Y yo no ya estoy suplicando y estoy haciendo todo, te juro que hago todo esto. No le digo, hacer. Y yo lo único que intento es que se levante y me vaya a buscar un vaso de agua. ¿Viste? Es así de simple. Estoy intentando influir en la conducta de él, pero estoy haciendo con un ruego, porque sí, si lo ordeno, me manda a freír churros. ¿Claro? Bien. Entonces, yo influyo en la conducta, lograr mi objetivo, que es, diríamos, a través de un ruego, un uso directivo bajo. Ahora, hay diferentes grados. El uso más intenso del uso directivo es el uso prescriptivo. ¿Por qué? Porque en uso prescriptivo yo estoy ordenando, estoy mandando. Y además, lo que es peor es que si no me obedeces, podés sufrir un perjuicio. Ese es el uso que predomina en el ámbito del derecho. No es el único, pero es el que predomina, es lo que hace que el sistema jurídico tenga carácter de órdenes, de mandatos. Porque obviamente ya vimos, y ahora vamos, si hacemos tiempo lo volvemos a ver ahora, observamos que dentro de un sistema jurídico hay diferentes tipos de normas. Hay definiciones, hay reglas técnicas, también hay costumbres cuando hace referencia al ordenamiento a la costumbre, hay normas ideales, o sea, hay diferentes tipos de normas. Pero, como dice von Rey, diríamos, las prescripciones, que es un tipo de las reglas primarias o principales, como las llama von Rey, miren que von Rey dice, recuerden, vayamos a von Rey, porque también lo vemos ahora en el lenguaje, pero también va en norma. ¿Qué dice von Rey? Von Rey dice que la palabra norma tiene diferentes acepciones que además se encuentran íntimamente relacionadas entre sí. Y hace dos clasificaciones, las principales y las secundarias. La distinción entre principales y secundarias se basa no en que una sea más o menos importante, sino que las principales tienen características propias que no comparten con las otras. En cambio, las secundarias tienen características que comparten con las normas principales. Esta es la distinción. Dentro de las principales tenemos las determinativas, las técnicas y las famosas prescripciones, Juan, que a vos te entiendas.
Bien. Y dentro de la secundaria tenemos la costumbre, las normas ideales y las normas morales. Bien. Dentro de toda esta clasificación, si nosotros empezamos a analizar el ordenamiento jurídico, vemos que hay de diferentes tipos. Nosotros tenemos las determinativas, determinan o definen una determinada acción o determinada institución. Por ejemplo, las normas de la gramática, las que definen qué es el matrimonio, las que definen qué es un contrato. Son normas determinativas. Las técnicas, en realidad, establecen un conjunto de medios para alcanzar un determinado fin y se basa en una proposición anancástica. Recuerdan que es una proposición que tiene que ser verdadera para que la regla técnica funcione. O sea, tiene que ser verdadero que si yo aprieto el botón rojo de control remoto, se va a apagar el televisor, se va a prender el televisor. Bien, y las prescripciones son aquellas normas en las cuales lo que advertimos es que existe una autoridad normativa y está dirigida esa prescripción a un sujeto normativo. Y existe una superioridad de la autoridad normativa por sobre el sujeto normativo. Superioridad que, si hay un desconocimiento respecto a la prescripción, puede sufrir algún tipo de perjuicio la persona que no cumple con la prescripción. La costumbre, bueno, las costumbres son prescripciones anónimas, podríamos decir. Las normas ideales son las que determinan una condición ideal dentro de un grupo. Por ejemplo, dentro de los maestros, el buen maestro, el buen profesor, el buen padre de familia, el buen comerciante. Y las normas morales son un poco complicadas porque en realidad algunas dicen que guardan relación con normas principales y otras dicen que en realidad son autónomas y tienen características propias. Bueno, de todo esto, volviendo, Juan Cruz, a lo tuyo, obviamente nosotros en el ámbito del derecho nos detenemos en las prescripciones porque es lo que hace este carácter distintivo del ordenamiento jurídico, su carácter de coactivo, su carácter de tema de que regula conductas y que además no solamente el sistema es un sistema normativo porque regula conductas y que contiene normas, sino que además es un sistema coactivo. Y entonces, von Rey se detiene en analizar cuáles son los elementos de las prescripciones. Y allí, recuerden que von Rey es el que comienza a elaborar el tema de lo que es la lógica deóntica o la lógica modal o la lógica aplicada a las normas. Y él es el que identifica lo que son los operadores deónticos, obligatorio, prohibido y permitido. Dice que las normas en realidad es una lógica deóntica o modal, porque lo que se hace es, cada norma es una proposición que se encuentra afectada por un operador deóntico que hace que esa proposición que describe la norma sea obligatoria, sea prohibida o sea permitida. O sea, es una lógica modal, porque modaliza una determinada conducta. Bien. Teniendo en cuenta esto, él dice que las prescripciones tienen un núcleo normativo, que es común a todas las normas. Y si lo pregunto, Gamini. El núcleo normativo es el carácter, es el contenido, la condición de aplicación. El carácter es el operador deóntico que la afecta.
es que una norma se dicte para que una conducta sea prohibida, obligatoria o permitida. El contenido es la conducta que se encuentra prohibida, que es obligatoria o que está permitida. Obviamente el contenido es una acción o es una actividad. Y la condición de aplicación es lo que hace qué es lo que se tiene que dar para que la norma sea aplicada. De acuerdo a la condición de aplicación pueden ser hipotéticas porque están, o sea, su aplicación va a depender de que se cumpla una determinada condición, por ejemplo, si está abierta la ventana, cerrala, o categóricas, que es cuando tienen aplicación inmediata. Las sentencias judiciales son todas categóricas. Las normas generales emanadas del poder legislativo son generalmente normas hipotéticas, porque dice, al que matare, o sea, será penado con prisión o reclusión de 8 a 25 años al que matare a otra persona. Entonces, ahí es necesario que se cumpla el antecedente para que la norma se aplique. ¿Está claro? Esto es común a todas las normas. Pero a su vez, la verdad que me siento mejor así dando clases. Espere que conecto la batería. No sé dónde la metí. Bien, entonces, lo que yo les acabo de explicar es el núcleo normativo, que es común a todas. Las prescripciones tienen características distintivas, y esas son la autoridad, el sujeto y la ocasión. La autoridad es la persona de la cual emana la ley, la que dicta la norma. Puede ser una autoridad positiva, puede ser una autoridad divina, una autoridad teológica. El sujeto es la persona a la cual va dirigida la norma. Puede ser particular, puede ser general. La ocasión es el tiempo y el lugar en el cual se aplica la norma. Después ustedes vean todas las distinciones que tienen que tener que hacer. Y a su vez, hay dos elementos que pueden estar o no, que es la sanción, porque no todas las normas tienen sanción. Y la promulgación, que es la formulación de la norma, es el dar a conocer la norma, que generalmente lo es a través del lenguaje. ¿Te quedó claro, Juan Cruz, dónde juegan las prescripciones? Son directivas, de una intensidad muy fuerte y que son el carácter distintivo de lo que es el sistema jurídico. ¿Sí? Sí, profe, muchísimas gracias. ¿Te Bien. puedo hacer otra pregunta? En el circuito, ¿Cómo no? cuando empezamos a evaluar el circuito de comunicación sobre emisor, receptor y todo lo que conlleva el mensaje, Austin desarrolla tres conceptos particulares, que es perlocucionario, ilocucionario y locucionario. Yo los estuve asociando, me rompí un poco la cabeza, pero lo estuve asociando mucho con, por ahí, un carácter prescriptivo también, el perlocucionario y el ilocucionario. Pero simplemente eso, lo que vemos con Austin, es simplemente la manera que se emite o lo que quiero llegar a decir a través del mensaje, o tiene alguna Claro, en otra realidad
lo que hace Austin es un análisis del discurso, cuando uno, porque en realidad, anteriormente, en los primeros estudios, tal vez no existía un análisis muy detallado del discurso, ¿no? A partir de Habermas comienza a hacerse mayor hincapié en el análisis del discurso, o sea, lo que se ve, lo que se analiza es que las personas no solamente quieren expresarse correctamente, sino que además de querer expresarse correctamente, lo que quieren es que diríamos, el uso que le den al lenguaje, si es descriptivo o si es prescriptivo, si es emotivo, que realmente el usuario, el receptor de ese lenguaje lo reciba de la manera en que lo quiere transmitir. ¿Entienden? O sea, que lo que uno dice realmente cause el efecto que uno pretende. Si yo estoy describiendo algo en una, digamos, describiendo una realidad, lo que voy a intentar es que me exprese correctamente, que me entiendan y que además lo que esté diciendo sea verdadero. Si de repente lo que quiero es causar, soy una política y quiero convencer a la gente que me vote, lo que intento es convencer al auditorio en que yo soy la mejor y que lo que estoy diciendo, entonces se comienza a realizar un análisis del lenguaje, del discurso más detallado y de la importancia que tiene un buen discurso. Esto obviamente para nosotros, que somos abogados y que vivimos de hablar, ya sea por escrito o verbalmente, y que nuestra función es convencer, aunque lo que estemos diciendo, pero convencer a la persona con la que estamos, o sea, convencer a juez de que nuestro cliente tiene razón. Es así, Juan Cruz, te juro, es así. Mira, yo siempre digo, y discúlpenme, basta, profe. Fui bastante en el sentido de hablar. Yo siempre digo que el examen era convencer al profesor de que sé. Yo lo tengo que convencer de que sé. Entonces yo siempre fui todo lo que decía bien, me expresaba, y de repente a veces decía cualquier burrada. Entonces decía al profesor, no, tiene razón, lo que pasa, y ahí o lo iba tentando, viendo, a ver, yo me acuerdo que me recibo con Derecho Internacional Privado. Les cuento lo que me pasó con Derecho Internacional Privado. Yo estudiaba, y trabajaba también, pero estudiaba, una sola vez me formé en una materia y todos mis compañeros quedaron asombrados que me había ido mal y pensaban que me iba a suicidar. Le digo, bueno, me fue mal. Yo fui atleta, he perdido más de las veces que he ganado. Tendré que volver a estudiar, es lo único que lamento. Bueno, pero yo llego a Derecho Internacional Privado. Había un tema que era extradición. La extradición había una ley que regulaba el tema de extradición y también está regulado el tema de extradición en el Código de Procedimiento Penal de la Nación. Yo cuando me pongo a estudiar Derecho Internacional Privado, te digo, me acuerdo que tenía 989 fotocopias de diferentes temas, más bibliografía, más leyes, pero eran 989 porque me acuerdo, porque un día mi mamá me las ordenó. Yo las tenía distribuidas en el comedor de casa, no dejaba que nadie utilizara el comedor, y se le ocurrió a mi vieja ordenarlas, y casi la asesino, porque estuve más o menos un día tratando de volverlas a ordenar para ver cuáles había leído, cuáles no había leído. Bueno. Pero el tema concretamente es que yo veo todo, me pasaron unos apuntes, me acuerdo que me habían pasado unos resúmenes, además, todo sabía. Me había quedado colgado ver extradición por el Código de Procedimientos de la Nación. Cuando me pongo a repasar me doy cuenta que no lo tenía, pero yo, bueno, no me va a tocar esto, no me van a preguntar esto. Todo se va. Me siento extradición. Bien. Entonces, empezamos. Bueno, extradición, yo sabía todo. Bueno, a ver que la ley, sí, la ley y el tipo piombo me lleva, bueno, y el código de procedimiento, y yo no tenía nada más. Y yo digo, bueno, me estoy recibiendo. Código de procedimientos, ¿cómo puede funcionar el procedimiento? Entonces empiezo y le digo, bueno, es competente el juez federal, pues es el federal, de el domicilio de la persona a extradir. Muy bien, ¿qué más? Bueno,
se comienza el planteo, el fiscal, y me dice, no, casualmente, casualmente, ahí es exactamente al revés. Comienza el defensor y lo fui a sacar. Bueno, apruebo, me recibo, me ponen un 9. Nuestro grupo era un grupo... Y me agarra piombo después cuando me dice, vení para acá. Me dice, no lo habías leído. Y le digo, mire, le voy a ser sincera, me pasó tal cosa. Se lo digo, ya tenía. Y me dice, mira, yo me había dado cuenta que no lo habías leído. Pero digo, a ver qué hace. Y mira, fuiste capaz de deducir con todos tus conocimientos el proceso. Porque es un tema de un proceso. Y una persona que es capaz de deducir, por supuesto va a ser un buen abogado. Y también me pasó en quiebras, lo mismo, que me agarraron con una unidad, y me acuerdo que me dijeron, en apertura de concurso, polilla 4. Y él, ¿cómo era? Garaguso, que era el adjunto, decía que el único presupuesto de apertura de concurso en nuestra legislación es la cesación de pagos. Me toca eso, yo me siento y digo, el único presupuesto es la cesación de pagos. Muy bien, me dice Garaguso, pero hay 4 más. Yo lo miro y le digo, ¿de qué me está hablando este hombre? Digo, ¿cómo 4? Entonces me quedo. Yo, bien, bajaba todo el mundo. Y me dice, ¿y está en la unidad que usted eligió? ¿Está en el programa? Y dice, sí, permítame el programa. Pero no, yo lo puedo ver. Y me dice, ay, pero no está de manera expresa, porque modificaron la redacción. ¿Pero está implícito? Sí. Bueno, me da un momentito, miro, y de repente lo miro y digo, ¡ja! Ya sé, son todos los modos de extensión de la quiebra. Bienes en el país, socio oculto, todo. Y me dice, Gámez, que era el titular, lo mira a Garaguso y te dice, te embromó. Y digo, yo no le voy a preguntar nada más, dice Gámez. Suficiente. Afuera. Mis compañeros me querían cagar trompada. Me agarraban para pegarme. Me fui porque me decían, no podés. Yo, bueno, ¿qué querés que haga? No es culpa mía. Y bueno, esto es el discurso. Esto es saber convencer. Esta es nuestra actividad, chicos. Así que tienen que empezar a manejar bien, a argumentar, porque de esto a vivir. Espero que no graben esta clase, porque si no, bueno. Seguimos avanzando. ¿Alguna otra pregunta, Juan Cruz? Austin. Él lo que dice es, cuando hace estas distinciones, dice, ¿qué es lo que se dice? O sea, textualmente lo que se dice, cuál, diríamos, el uso del lenguaje que yo utilizo y cuál es el efecto que ese uso del lenguaje causa. Yo les daba el ejemplo de, saquen una hoja y toman un examen. Una cosa es lo que yo digo, otra cosa es el uso, que en definitiva es un uso directivo, y otra cosa es el susto que les causa a ustedes si les digo que les tomo un examen de improviso. Bien. A esta altura tome lo que quiera. A esta altura ya está, tome lo que quiera cuando quiera. Bueno, vamos entendiendo, va quedando más claro. Bueno, vamos a concepto de derecho. Unidad de concepto de derecho. Yo ya les dije a ustedes cuando hablamos que en concepto de derecho no vamos a dar una definición de derecho. Lo que se analiza son todos los problemas que tenemos para dar una definición de derecho. Y este es un problema teórico. Somos tan complicados los que analizamos el derecho que no nos ponemos de acuerdo en una definición. En la práctica esto no pasa. En la práctica todos sabemos cuáles son las normas que integran un determinado sistema y puede haber alguna duda. Pero nosotros sabemos con lo que trabajamos. Es un problema teórico. ¿Por qué tenemos este problema? Porque el derecho es un concepto. Es un concepto que adolece de ambigüedad. Tiene varios significados, como derecho objetivo, como derecho subjetivo, como ciencia del derecho, como juicios de valor. Es un concepto que adolece de vaguedad, o sea, falta de precisión. Y la falta de precisión
está relacionado con los fenómenos, con las notas del fenómeno jurídico, del cual habla García Amado. Vieron que García Amado habla sobre que el término derecho tiene problemas de historicismo, que cambia con el tiempo, tiene pluriformidad, y ahí hablamos del parecido de familia, es pluridimensional. Hay algunos que consideran que el derecho es hecho, otros que consideran que el derecho es norma, consideran que es un hecho jurídicamente institucionalizado, que es hecho y norma. Ojo, que en la pluridimensionalidad Goldmich habla de una pluridimensionalidad trialista. Él dice que el derecho es hecho, norma y valor. Y también un perspectivismo, un punto de vista interno y externo, que es el que introduce Hart esta distinción. Recuerda que el punto de vista interno es el de la persona que ve al derecho como obligatorio y por eso lo cumple. En cambio, el punto de vista externo es el que describe un determinado sistema jurídico. Es el espectador, es el científico del derecho. El punto de vista interno es el de ciudadano, que lo respeta, el juez que lo aplica. Bien. Y el gran problema que tiene el derecho es que tiene una fuerte carga. ¿Por qué? Si yo digo derecho, ¿con qué lo relaciono? Con ¿Con qué justicia. lo relaciono? Con justicia. Acá entra todo el problema de la relación entre el derecho y la moral. Y las dos grandes concepciones. La concepción positivista y la concepción iusnaturalista. Es simple. No es tan, o sea, si lo vemos esquematizado así, acá está todo el problema de las dos grandes concepciones. ¿Cuál es la distinción entre concepción y concepto? La concepción es una determinada toma de posición respecto a lo que entiende, en este caso, en cambio el concepto es dentro de una determinada concepción diferentes definiciones que uno puede dar. Porque uno dentro de una concepción, por ejemplo, de derecho natural, puede dar diferentes definiciones, siempre teniendo en cuenta la concepción, lo mismo que dentro de la concepción positivista. Bien, y ahora lo que ustedes tienen que tener en claro acá es esto. Lo que tienen que tener en claro, y realmente nos preocupamos por esta situación, es qué sostiene cada una de las grandes concepciones. Y el naturalismo. Bien, el iusnaturalismo sostiene dos tesis. Una tesis es una tesis de filosofía ética, es una tesis de metaética, en la que todos los iusnaturalistas coinciden. Recuerdan que nosotros estuvimos mirando los diferentes niveles del discurso ético. Vimos 3 niveles del discurso ético: la metaética, la ética normativa y la ética descriptiva o sociológica. Vieron que les pasé todo un power sobre eso. Vieron que también lo explica Jorge Rodríguez. Ok, bien. ¿Por qué lo explica? Porque todos los iusnaturalistas sostienen una posición de metaética cognoscitiva y además objetiva y además universal.
¿Qué es lo que dicen todos los naturalistas? Que existen valores de justicia y de verdad objetivos y además universalmente válidos. Y que esos valores de ética, de justicia y de moral pueden ser conocidos por el ser humano. Esta es la tesis que todos sostienen. Y además sostienen otra tesis, que es la tesis sobre la definición de derecho, sobre el concepto de derecho. ¿Y qué es lo que sostienen respecto a esta tesis? Que solamente es considerado derecho aquel que respeta y recepta estos valores de justicia y de moral que establece el derecho natural. No vamos a entrar en las críticas, nada, pero quiero que les quede claro, después ustedes con esto van estudiando, pero ¿qué es lo que esto quiere decir? Lo que quiere decir es que para los naturalistas solamente existe el derecho justo. Para ellos el derecho injusto no existe, porque si es injusto no es derecho, porque ellos definen al derecho de acuerdo al grado de justicia que tengan, de acuerdo al contenido de justicia que tengan. ¿Entienden? Ellos identifican el derecho y la moral. Dentro, obviamente, del naturalismo hay diferentes vertientes. Hay una vertiente teológica, hay una vertiente racionalista. La vertiente teológica considera que el derecho natural emana de Dios, la vertiente racionalista que emana de alguna característica de la naturaleza, de la razón humana, que puede ser, por ejemplo, en Grocio, el espíritu de sociabilidad, en Pufendorf, el espíritu de debilidad, y después tenemos las concepciones tal vez modernas sobre lo que es el derecho natural, como la de Finis, que habla de los conceptos de los bienes básicos, de las reglas de la razonabilidad práctica, que ese es el contenido del derecho natural, de Standler, de Radbruch, de Dworkin, todos autores naturalistas, que tienen que saber dos cosas de cada uno, para tener claro más o menos qué sostiene cada uno de ellos. Bien, pero todos los pensadores naturalistas sostienen esto. Hay una identificación cuando definen del derecho y de la moral, no hay derecho injusto para ellos. ¿Está claro? Bien. ¿Qué es lo que sostienen los positivistas? Los positivistas, ellos tienen una tesis de la neutralidad. Ellos describen el derecho por características fácticas que debe tener un ordenamiento jurídico, que tiene que tener, pero no lo hacen de acuerdo a un determinado contenido que deba tener ese ordenamiento jurídico. Son las tesis que sostienen. Please, tengan en cuenta. Ellos consideran que el derecho tiene un origen en fuentes sociales. El derecho es derecho positivo, dictado por una autoridad positiva. Sostienen la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral, o sea, a nivel de definición. Cuando definen al derecho, lo definen teniendo en cuenta pautas o criterios, pero no un determinado contenido valorativo. Y la tesis de la discrecionalidad, que es cuando no existen reglas o hay lagunas, los jueces tienen discrecionalidad para resolver.
Bien. Teniendo en cuenta esto, los autores positivistas, ¿con cuál de las dos tesis de un naturalismo todos disienten? ¿Con la tesis de filosofía ética o con la tesis de la definición de derecho? De filosofía ética. ¿Con? La de filosofía ética. Disculpa, no te escuché. La de filosofía ética, profe. No. ¿No? No, profe, la voy a decir Porque hay aunque no me autores gusta. positivistas que son escépticos, como Kelsen. Hay autores positivistas que en realidad tienen una posición positivista por una cuestión metodológica. Los principios de Yo puedo ser positivista y puedo perfectamente tener una tesis de metaética cognitiva. Yo soy intuicionista, por ejemplo, y soy positivista. Con lo que todos los autores positivistas disienten es con definir hechos según pautas valorativas. Con la tesis de la definición de derecho. Por eso, para los positivistas, el derecho puede ser justo o puede ser injusto. Y sin embargo, el derecho injusto es derecho para el positivista. Yo puedo identificarlo perfectamente por criterios fácticos. Esto es un sistema jurídico y cuando hago el análisis en cuanto al contenido valorativo moral, veo que es un desastre. Digo, esto es un derecho aberrante, injusto. Sistema jurídico nazi. Esto les tiene que quedar muy claro. Los positivistas disienten con la tesis respecto de la definición de derecho. Pero hay positivistas que adhieren a posiciones de metaética cognitivas y hay positivistas como Kelsen que son escépticos. Y cuando hablamos de escepticismo, hablamos de escepticismo respecto a la posibilidad de que existan valores objetivos y universales. Pero el hecho de ser escéptico éticamente en materia de metaética no significa que podamos asumir una determinada posición de ética normativa y defender esa posición. Lo que dice un escéptico es que esta es mi posición, pero yo no puedo decir que sea la única posición y la verdadera. Simplemente que es mi posición y yo desde acá la defiendo. ¿Está claro? Son positivistas Kelsen, pero su fundamento positivista es su escepticismo ético. Es positivista Hart, pero su escepticismo, su posición positivista es metodológica. Él considera que por una cuestión de método es conveniente distinguir entre el derecho y la moral. Cuando definimos. ¿Bien? ¿Hago una consulta, profesora? ¿Sí? Ross es de la escuela escandinava, ¿no? Y también es positivista. ¿Cómo? Otro autor de positivismo, Ross. Alf Ross. O Ras, no me acuerdo bien. Sí, Ross es positivista. Es positivista. Ross es positivista. Es la escuela también escandinava. el positivismo de Al Ross el positivismo de Al Ross también se fundamenta en su escepticismo ético. Le hago una consulta aparte del tema, porque me parece que hay más un naturalista que del lado en Estados Unidos. ¿Puede ser que la inmigración de los protestantes están más ligados a ese pensamiento cuando fueron a Estados Unidos, digamos, los europeos que fueron ahí? ¿Hay un naturalismo? Sí. No creo, ¿eh? No. En Estados Unidos, en realidad, hay una posición de tipo más que nada realista respecto del derecho. Claro. No tanto ellos naturalistas, realismo. Era una idea que tenía. En cuanto a la concepción. Los realistas, en realidad, identifican la validez y la eficacia. Claro. Pero están dentro del positivismo, el realismo. Gracias. Bien, a ver. Ahora vamos a pasar, y ya con esto terminamos por hoy,
pues después vamos a volver, porque voy a tratar de darles, les voy a dar el jueves otra clase y les voy a dar el viernes otra, para ver todo así muy esquemático. Así, pues. Vamos a pasar ahora a norma jurídica y conceptos jurídicos básicos, porque también nos va a permitir, cuando hablemos de norma jurídica, meternos con HARP y también ver el tema de la discusión con Working y el tema de las reglas y principios, que también las vamos a volver a ver después en sistema jurídico. El sistema jurídico no es tan complicado, son un par de cosas básicas que tenemos que tener. Profe, Sí. usted este tema antes de entrar al tema siguiente, en la otra clase lo podrá recalcar porque muy claro no. ¿Puede ser, profe? Por fin. Disculpa, no te escuché bien. Si el Si en la tema es próxima clase puedo recalcar qué cosa, qué tema decime. ese tema que finalizó recién, del tema de derecho, de los El conceptos. tema sobre lo que es positivismo y un naturalismo. Habló de los derechos, el concepto de derecho, muy claro no me quedó, pero bueno. Bien, el concepto de derecho que tiene que tener claro es que cuando nosotros hablamos de concepto de derecho, no estamos dando una definición de derecho, lo que estamos analizando son los problemas con los cuales nos encontramos para poder dar un concepto de derecho a nivel teórico. Y los problemas que nos encontramos es, por un lado, el problema que tiene el término derecho respecto de ambigüedad, vaguedad, textura abierta, y además, y esto está relacionado con las dos grandes concepciones de derecho, el problema de la carga emotiva y de la relación entre el derecho y la moral. Dentro de las dos grandes concepciones que están relacionadas con el tema de la relación entre derecho y moral, tenemos la naturalista, con 2 tesis, y la positivista con 3 tesis. Los naturalistas consideran que hay 2 tesis, una de filosofía ética, que habla del tema de que los valores son objetivos, universales y pueden ser conocidos por el hombre, y una tesis sobre el concepto de derecho que dice que el derecho, para hacerlo, tiene que receptar y respetar estos valores. En caso contrario, si no es justo, no es derecho. Los positivistas hablan sobre el origen social del derecho. Tienen la tesis de las fuentes sociales, la definición de derecho. Ellos consideran que cuando se define no hay relación entre derecho y la tesis de la discrecionalidad. Teniendo en cuenta a grandes rasgos estas dos características, lo que podemos sintetizar es que para los naturalistas el derecho o es justo o no es derecho, y para los positivistas el derecho puede ser justo o puede ser injusto. Y el hecho que sea injusto no le quita su carácter de derecho. Después igual vamos a volver, porque vamos a volver sobre Hart, vamos a volver sobre Kelsen y vamos a seguir analizando. Gracias, Bien, gracias. ahora vamos a la norma jurídica. Ya vimos algo de norma jurídica cuando vimos la clasificación de von Wright. Ahora, nosotros tenemos, Edu, disculpa, pero tiene cuidado porque no se me venga para acá, déjala. No, pues tengo la perra que anda dando vueltas y ya tuve problemas hoy con la gata que estamos medio complicados. Bueno, esto es el tema. Cuando damos clase entramos en el tema virtual en las casas, ¿viste? Es ese. Acá tengo acá abajo a Bruna, así como vos tenés a tu perra por ahí, yo la tengo a Bruna que está dando vueltas y se me mete debajo mío. En cualquier momento salta todo. Es la perra. Bien, ahí la logró sacar para la cocina. El problema es que se ponga a ladrar, se pone a ladrar, no escuchamos nada. Bien. Norma jurídica. Ya vimos una clasificación de normas jurídicas como la trata von Wright. Eso es norma jurídica. Pero lo que tenemos que tener en cuenta acá es una cosita. A ver, acá me pusieron. Naturalistas. Tesis de la metaética y tesis conceptual de derecho. El derecho justo no es parte del derecho. No, el derecho justo para el naturalismo es derecho, es el único derecho válido. En cambio, para los positivistas el derecho puede ser justo o injusto. Para los naturalistas no, porque si es injusto no es derecho. Porque definen al derecho por su justicia. ¿Entienden? Bien.
Bueno, nosotros comenzamos hablando, o comienza hablando Jorge Rodríguez sobre las posiciones reduccionistas respecto del concepto de norma jurídica. Cuando hablamos de un concepto reduccionista de norma, estamos hablando de autores que tratan de darle una forma, un contenido único a las normas jurídicas. O sea, decir que todas las normas jurídicas se reducen a una determinada estructura o a un determinado contenido. Obviamente, dentro de estas posiciones reduccionistas están Austin y Benham, que consideran que la norma es un mandato general emanado de un soberano, y Kelsen, que considera que la norma es aquella que contiene un acto coercitivo. Si no contiene un acto coercitivo, no es una norma jurídica. Bien. Vamos a detenernos en Kelsen, porque yo ahora esquemáticamente les voy a dar todos los conceptos jurídicos básicos. Y después vamos a ver la crítica que le hace Hart a las posiciones reduccionistas, y luego vamos a seguir avanzando después en tema y working y todo. Y ahí vamos a terminar hoy. Kelsen dice que la norma jurídica es aquella que contiene un acto coercitivo. Y dice que hay dos, las clasifica en normas hipotéticas y normas categóricas. Las categóricas son las sentencias judiciales, en cambio las hipotéticas son las normas emanadas del Parlamento. ¿Por qué? Porque son normas generales que establecen una determinada condición para que sean aplicadas. Teniendo en cuenta esta estructura que da Kelsen respecto sobre todo a las hipotéticas, vamos a ver todos los conceptos jurídicos fundamentales. Recuerden también que Kelsen dice que las normas tienen 4 ámbitos de validez. Un ámbito de validez material, que se refiere al contenido de la norma. Un ámbito de validez personal, que se refiere a las personas que están implicadas en la norma, por ejemplo, el autor del delito, el juez que sanciona. Un ámbito de validez temporal, que es el momento en el cual se aplica la norma, y un ámbito de validez espacial que está relacionado con la competencia territorial en la cual se aplica la norma. Bien. Si nosotros tenemos en cuenta una norma típica de Kelsen, por ejemplo, al que matare, norma común. A que matare debe ser prisión o reclusión de 8 a 25 años. Esta es, para Kelsen, la norma primaria. Y se llama primaria porque es la que contiene la sanción. Y para Kelsen es la verdadera norma jurídica. ¿Qué encontramos en la norma primaria? El concepto primitivo u originario, que es el de sanción. Acá tenemos la sanción. Encontramos además en la norma primaria. Al que matare es el acto antijurídico. Que la primera definición que da Kelsen, no nos entretengamos, después profundicen las otras, pero la primera definición que da de acto antijurídico es que es el antecedente de la sanción contenido en una norma jurídica. Acto antijurídico, el antecedente de la sanción. A su vez, de la sanción derivamos directamente el concepto de responsabilidad. ¿Para qué decir una persona es jurídicamente responsable? Cuando es susceptible de ser sancionado. Cuando se le puede aplicar una sanción. Asimismo,
del antecedente de la sanción, que es el acto antijurídico, nosotros deducimos el deber jurídico. El deber jurídico, ¿qué es? Es la conducta opuesta al acto antijurídico. Si el acto antijurídico es matar, la conducta opuesta es no matar. Pero el deber jurídico no está en la norma primaria, está en la norma secundaria, que para que ese es un mero derivado lógico de la norma primaria. Y que es secundaria, porque no contiene la sanción. A su vez, del deber jurídico, yo deduzco el derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? El derecho subjetivo es el correlato de un deber jurídico. ¿Por qué? Porque si alguien tiene un deber jurídico, hay otra persona que tiene un derecho subjetivo. Y hay distintos tipos de derecho subjetivo. El derecho subjetivo como autorización, el derecho subjetivo como correlato de una obligación activa o pasiva, el derecho subjetivo como derecho político, el derecho al voto, y el derecho subjetivo en sentido técnico, que es como acción procesal, que es cuando el ordenamiento jurídico le otorga al individuo la posibilidad, en caso de desconocimiento de un derecho subjetivo, de recurrir a la justicia. Entonces, en la norma primaria tenemos al concepto primitivo u originario, del cual directo e indirectamente se derivan todos los conceptos jurídicos fundamentales. Ahora vamos a ver los conceptos de capacidad, competencia e imputabilidad. La sanción, que es lo que hace que una norma sea jurídica para Kelsen. El acto antijurídico, que es el antecedente de la sanción, que está en la norma primaria. Y de la norma yo puedo deducir concretamente del acto antijurídico el deber jurídico, que es la conducta opuesta al acto antijurídico, y del deber jurídico yo deduzco el derecho subjetivo, que es el correlato de un deber jurídico, con los diferentes tipos. A su vez, directamente de la sanción, deduzco la responsabilidad. Una persona es jurídicamente responsable en Kelsen cuando es susceptible de ser sancionada. Después ustedes tienen que analizar cuáles son los elementos de la sanción, cuáles son los tipos de responsabilidad, cuáles son, pero bueno, ahí tenemos. A su vez, del ámbito personal de validez, nosotros tenemos los conceptos de capacidad, competencia e imputabilidad. La capacidad está relacionada con el ámbito civil, para contraer derechos y obligaciones. La imputabilidad está relacionada con el ámbito penal, que es el hecho de ser responsable por los actos ilícitos que uno comete. Y la competencia está relacionada con el ámbito procesal, con la posibilidad de dictar normas o de adjudicar normas. A su vez, tenemos el concepto de persona jurídica, que en Kelsen, persona jurídica, es un ente, es un centro, más preciso, un centro de imputación normativa. Lo que dice Kelsen es que el concepto de persona es un concepto ficticio, es un concepto jurídico. Es una máscara que el ordenamiento jurídico nos da para poder actuar dentro del ámbito del derecho. Esa máscara yo se la puedo poner a una persona individual
o se la puedo poner a un conjunto de personas. En definitiva, cuando yo hablo de persona jurídica, estoy hablando de un centro de imputación de normas. Por ejemplo, digo, yo, sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada, la estructura es tal, los órganos son tal, las competencias que tienen son tal, las limitaciones son tal, son todas normas que se dirigen y que establecen la regulación de una sociedad de responsabilidad limitada. Por ejemplo, doctora, un Bien. ejemplo puede ser un, qué sé yo, un Sancor, DEA, una cosa así. Las personas jurídicas son personas que también se las llama colectivas. Hay diferentes tesis que tratan de explicar qué es una persona jurídica. La tesis de la ficción, la tesis, la teoría de la institución. Kelsen es muy claro, dice, en realidad el concepto persona es un concepto, es como concepto de propiedad, son conceptos técnicos, que en realidad lo que resumen es lo que resumen el concepto de persona, concepto de propiedad, es una serie de causas y una serie de efectos de una determinada institución jurídica. Lo mismo pasa con lo que es persona. O sea, la persona puede ser individual o puede ser colectiva, pero en realidad, en definitiva, es una máscara que nos permite actuar dentro del ámbito jurídico, con determinadas derechos y con determinadas obligaciones. ¿Qué hora es? Estamos bien. Y ahora finalizo con un temita que después lo vamos a ver. El crítico más detallado de la concepción reduccionista de las normas es Hart. Hart critica a las posiciones reduccionistas diciendo que dentro de un ordenamiento jurídico tenemos diferentes tipos de normas y que en definitiva lo que nosotros tenemos que hacer es no identificar un sistema jurídico de acuerdo a las normas que lo integran, sino identificar el sistema jurídico y todo lo que contenga ese sistema jurídico va a ser jurídico. Entonces, Hart lo que dice es que dentro de un sistema jurídico tenemos normas similares, por ejemplo, de las cuales habla Austin y de las cuales habla también Kelsen, que son normas primarias que establecen derechos y obligaciones y que están dirigidas directamente a los ciudadanos. Pero además, en un sistema jurídico tenemos normas de tipo secundario, que no es que sean menos importantes que las primarias, sino que en realidad esas normas están dirigidas a las normas primarias y en forma indirecta a los individuos. Y estas normas secundarias en realidad lo que establecen son potestades, y dentro de las normas secundarias tenemos las de reconocimiento, las de adjudicación y las de cambio. La de reconocimiento identifica qué reglas primarias integran un determinado sistema jurídico. Después la vamos a analizar, porque vamos a distinguir la regla de reconocimiento con la norma fundante básica de Kelsen. Las de cambio son las que otorgan competencia para crear, modificar o derogar reglas primarias. Y la competencia se la podemos otorgar a un órgano, ¿no? Pero también se la podemos otorgar a los individuos. Los individuos tenemos que crear reglas primarias. Cada vez que uno hace un contrato está creando una regla primaria que es tan obligatoria como una norma emanada del Poder Legislativo para las partes que celebraron ese contrato. Y puede ser ejecutada de la misma manera que una norma, una ley emanada del Poder Legislativo. Y también están las reglas de adjudicación. En este caso, lo que se hace es otorgar competencia para que, ante casos de controversia respecto a la aplicación de reglas primarias, haya una persona que adjudique, que resuelva ese conflicto. En este caso, las reglas de adjudicación solamente otorgan competencias a órganos especializados y determinados, que son los jueces. Bien, con esto terminamos la clase de repaso de hoy. En jueves vamos a ver específicamente sistema jurídico y el viernes vamos a ver razonamiento e interpretación. ¿Entendieron un poquito más? Sí. Sí, profe, perfecto estuvo. Mucho más.
Bueno. Perfecto. Yo Muchas me manejo gracias. mejor con el pizarrón y también en las clases presenciales, claro. pero bueno, estamos tratando de suplir, porque a veces cuesta de repente llegar. Espero que les haya sido un poquito más claro. Muy bien. Bueno, chicos, buenas noches y nos vemos el jueves. Buenas noches. Hasta el jueves. Gracias, gracias, profesora. buenas Buenas noches. Chao. Gracias, profesor. No, por favor, gracias a ustedes.